Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy quería charlar un poco con ustedes de una actividad importante dentro de lo que es el mercado inmobiliario, que es el tema del contrato de permuta. Soy Oscar Marseca, broker de Marseca Bienes Raíces. Somos una inmobiliaria en Neuquén con más de 17 años de trayectoria en el mercado y estamos trabajando mucho en el mercado de tema de compra-venta de inmuebles usados o muebles que ya tienen un dominio. Bien, y para hablar un poco de lo que es el contrato de permuta, quería hablar haciendo una introducción importante de lo que es y en dónde se enmarca el contrato de permuta. El Código Civil y Comercial de nuestro país regula la permuta en relación a los contratos de compra y venta a partir del artículo 1172. La permuta es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar el derecho de propiedad, en este caso de los bienes inmuebles, de un dominio, de una cosa. En este caso, como decimos, un inmueble, para recibir por el lado de la otra parte el derecho de dominio sobre otra cosa que sería otro inmueble. También puede ser un contrato de permuta por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar el dominio de un inmueble más una cosa o una suma de dinero en compensación por los valores de diferencia entre los dos bienes. Es importante aclarar que si la parte de dinero es superior al 51% del valor de las permutas, ¿sí?, ya no se considera una permuta, sino que es una operación de compra-venta. Vamos a darle un poquito de marco histórico a esto y a qué se remonta la permuta. La permuta, o también llamado en su parte histórica trueque, fue la primera manifestación natural del comercio y aparece en la historia desde el momento en que las primeras civilizaciones empezaron a especializar sus profesiones, sus actividades, y empezaron a tener existencia de excedentes. En lo que se llamaría el trueque propiamente dicho, se presentan varios inconvenientes a diferencia de lo que es el contrato de permuta, como la doble coincidencia de necesidades, la ausencia de una unidad de cuenta y el problema de confianza. ¿Cuánto vale lo que yo te estoy dando? Para mí vale algo y para vos puede valer mucho menos. Entonces ahí es donde entra a jugar el tema de las confianzas. Características de un contrato de permuta. Las características de un contrato de permuta se considera pura si los bienes objeto del trueque tienen el mismo valor, o con suplemento de dinero como compensatoria de esa diferencia de valor. La permuta, como decíamos, es un contrato donde hay una traslatividad del dominio, sirve para transmitir la propiedad, es principal, es bilateral, hay dos partes en juegos que integran la bilateralidad, es oneroso porque hay un intercambio de partes económicas, los valores de los inmuebles, si no sería considerado una donación de un bien. Es conmutativo, instantáneo y consensual. ¿Qué obligaciones tienen las partes que integran o que formalizan una permuta? Se aplican las condiciones generales de un contrato, por lo tanto hay una transferencia de la propiedad de las cosas o derechos permutados, la entrega propiamente de los inmuebles,
la responsabilidad de cada una de las partes sobre los vicios ocultos que tienen los inmuebles, garantizar la posesión pacífica de ambas propiedades, el responder de la evicción, pagar la parte correspondiente por ley de los derechos de escrituración y registro, y también el pago de los impuestos que corresponden por ley. En el caso sería la transferencia del impuesto a la transferencia, el impuesto a la transferencia de inmuebles o el ITI, la realización del COTI correspondiente, los impuestos de sellos, etcétera, de acuerdo a cada región o cada provincia que también tenga que ver con los impuestos. ¿Cómo funciona un contrato de permuta? Las partes asignan un valor a cada uno de los inmuebles. En este caso entra algo fundamental, que es la tasación de un inmueble. Por eso es importante que un profesional del área inmobiliaria realice esa tasación y establezca los valores de ambas propiedades, porque de esa forma tendríamos una homogeneización de los criterios entre los inmuebles que se vayan a permutar. ¿En qué caso funciona una permuta? Se puede aplicar en el caso de una persona que está buscando, por ejemplo, achicarse, tiene un departamento de 2 dormitorios y busca pasar a uno de un dormitorio. Entonces, de esa forma podría entregar su inmueble en compensación. Habría una parte económica por la diferencia entre el de un dormitorio por el de 2 dormitorios, en el caso de la persona estaría. La permuta responde a situaciones normalmente puntuales en el mercado inmobiliario, donde deben encontrarse sí o sí 2 necesidades que son compartidas. Aquel que quiere agrandar su espacio de vivienda por ampliación o por un hijo que está naciendo, un hijo que está, y aquella persona que quiere achicarse en el caso de una persona que esté viviendo sola y con 2 dormitorios está quedando grande. ¿En qué casos no podemos realizar una permuta? No se puede aplicar en los casos donde, por ejemplo, se deja como parte de pago departamentos en construcción, es decir, unidades en pozo que están en un edificio en construcción, no pueden ser considerados para la permuta porque la cosa todavía no existe, no tiene un dominio, no tiene un registro dentro de lo que es el registro de la propiedad inmueble. Tampoco podemos considerar permuta la entrega de un inmueble, una tierra, destinada a construcción de un edificio y que se estaría cambiando por metros cuadrados. Eso es considerado una operación de compraventa. Es la entrega de un bien a cambio de otros por valores, pero no se considera permuta y es un boleto de compraventa. ¿Por qué sirve realizar una permuta o qué ventajas impositivas tenemos dentro de lo que es un contrato de permuta? Es el impuesto de sellos, que va a figurar como una sola operación, y esa es realmente una ventaja impositiva, porque se estaría haciendo el valor de un inmueble solamente y se pagaría el sello y se podría compartir el pago de los sellos. Si hay, en el caso de que hubiese pago en efectivo por la diferencia de los inmuebles, se tributa como una sola operación hasta el valor de compensación de los inmuebles. La parte que sea
en efectivo o la parte económica que se entregue en monetario, ¿sí? Eso va como compraventa. Perfecto, no, espero que se entienda. También es importante que la persona que adquiere, en este caso que integra, las personas que integran la permuta y que da una propiedad en parte de pago por otra, no tiene que demostrar de ninguna forma la legitimidad de los fondos, porque no hay, si la parte en efectivo que se entregaría es casi mínima normalmente. Donde en lo que corresponde a las jurisdicciones, si yo tengo un inmueble en la ciudad de Neuquén y lo quiero permutar por uno en Capital Federal, no es considerado permuta, sino que es la venta de un inmueble por razones de jurisprudencia entre provinciales. Es un contrato de compraventa y no un contrato de permuta. Bien, ¿qué se necesita para realizar una permuta? Primero, que hay que hacer, entregar los títulos de propiedad originales inscriptos en el registro de la propiedad, es decir, que tiene que tener un dominio, todos los datos de la propiedad, la matrícula, el registro. Hay que presentar las fotocopias de los documentos de identidad de cada una de las partes, las constancias de su CUIL, los números de teléfono, las direcciones de correos electrónicos. Hay que presentar un informe de dominio y de inhibición de cada una de las personas. Hay que hacer el pago de los impuestos de sellos y hay que presentar el tema de todos los impuestos o libre deudas de lo que sea agua, impuesto municipal e impuestos de rentas. Si en la permuta se estaría involucrado o afectado una propiedad horizontal, es decir, un dúplex o un departamento, a cualquier inmueble en PH, es necesario adjuntarle aparte lo que es la copia del reglamento de copropiedad y de administración de la propiedad horizontal, los datos de la administración, un libre deuda de las expensas y los seguros de incendio correspondiente al bien. Bueno, un poco era poder transmitirle a ustedes esta información de algo que se está trabajando mucho en el mercado, que ha crecido desde la pandemia en adelante, las permutas de inmuebles, sea permuta entre inmuebles del mismo valor o con parte de integración de parte monetaria. Ante cualquier cosa estamos para asesorarlos, para brindarles un acompañamiento, para hacerles las tasaciones de valores compensativos para cada uno de los inmuebles, para que ustedes puedan hacer una operación a través de un contrato de permuta con toda la seguridad. Gracias y a su disposición.